Espera, que tengo aquí, mi nieto me puso una linterna, porque si no, no veo. Para leer algún texto. Las gafas tuyas me quedan de señorita. Ya está. Bueno, voy allá. Tengo escrito: hoy, ahora, Ramón Hernández es un hombre sorprendido y feliz. Y por varios motivos. Todos ellos de peso para un heterodoxo, periférico, inmanejable, rebelde, solidario con su gente y republicano confeso, que es también, mal que le pese reconocerlo, un sentimental de pro. Un tipo leal que necesita el calor de sus afines. Sorprendido porque ha sido una encerrona de libro, y nunca mejor dicho. Con la complicidad de todos los presentes, y a la vista está que somos muchos. Hay momentos que merecen una vida, y es emocionante pensar que en la biografía de uno de los nuestros más grandes novelistas contemporáneos, este homenaje al escritor y al amigo ocupará el hueco que merece. Y feliz por la presentación, aquí, ahora con vosotros, entre otras cosas, de este nuevo libro suyo, Boomerang, que acaba de publicarse, lo ha traído su editor, Luis González del Valle, y que es una nueva entrega de poesía que lleva el subtítulo de Últimos Poemas. No está con nosotros el editor, Antonio Daganzo. Los que le conocéis sabéis que es un hombre muy exquisito. Él ha dicho que tiene una dolencia para obviar algo más evidente, que es que cumplió anteayer o la semana pasada 40 años, entre una edad provecta, y bueno, ha tenido ya 2 achaques consecutivos. No está aquí porque es mayor. Felicidades, querido maestro, en nombre de tanta buena gente que hoy nos acompaña. Esta pacífica encerrona es, ante todo, una muestra del cariño que todos te tenemos. Y también un homenaje, como ha dicho Antonio Daganzo, al escritor y al amigo. Escritor indestructible y grande. Amigo inmenso. Ha querido la vida que todos coincidamos hoy en este rincón de Don Antonio y todos te brindemos este aplauso de gratitud y reconocimiento. No me resisto a una breve incursión en el anecdotario personal de Ramón, del que algo conozco por los muchos años que lleva honrándome con su amistad. Hay que decir que todo empezó un 22 de enero de hace algunos años. Ese 22 de enero, Ramón lo recoge muy bien, y para mí es una sorpresa, porque nos lo ha contado a los amigos alguna vez, que él era Ramón Nonato. Y, a ver, Ramón, ¿cómo que Ramón Nonato? Y ese día lo he encontrado en este poema que acaba de llegar a mis manos, y hay un poema que dice Nonato. Holocausto y prisión, íntimo, cruel secreto. Este niño bastardo viene muerto, exclamó el médico, arrojándome sobre el ensangrentado lecho. Cesárea Augusta fue aquel amanecer de enero, madrugada mortal, noche oscura, el aire hielo. Se equivocó el destino. Grité cayendo al abismo. Enfermo de vida, lloraba intenso mi hercúleo feto. Al borde del adiós, ahora, al vértigo regreso otra vez, muriendo. Cuidado. Ya tenemos escrito negro sobre blanco el poema
non nato, que refleja muy bien lo que Ramón lleva a gana. Yo nací y el médico dijo, este niño nació muerto, lo cogió y lo estrelló contra, esto es una cosa increíble, contra los barrotes de la cama. Luego el niño empezó a dar guerra y no ha parado de dar guerra. Que lo diga. ¿Quién ha dicho eso? Su hija. En Guadalajara, y mira aquí tenemos amigos de Guadalajara, transcurrió su infancia y primera juventud, y allí desarrolló a la corta edad de 7 años su mejor instinto de supervivencia, bajo la dirección implacable de don Jesús Campoamor, que hoy nos acompaña con su esposa Adela, compañero de juegos en el sagrado territorio del Barranco del Alamín. Vivía entonces Ramón en el número 30 de Ingeniero Mariño, y fue en esa calle interminable, a pie de charco y pescozón, donde el todavía no barbado Campoamor supervisó sus peleas con fieros gachupines de similar edad y otros ilustres compañeros de aula, callejón y patio. Pastoreados en su formación escolar por don Gregorio Gordo Moreno. Así fue, ¿no? Buen profesor desde su condición que confesa de falangista y exguardia civil. Angelito, hoy te vas a ver con Zutano y no me protestes, ordenaba imperativo don Jesús a un atónito Ramón, hombre de paz donde los haya, que obediente se liaba a trompadas con el imperfecto. De sus primeras correrías juveniles por las pozas del río Henares, iniciada la década de los 50, puede darnos solvente y minuciosa razón José Antonio Suárez de Puga, que por cierto está con nosotros, muchísimas gracias. Acaba de publicar un libro magnífico, Cancionero de lugares y compañías, que él califica como una suma de poesías plurimétricas, y que es un libro que recoge en 3 libros parte de su vida. José P. ya ejercía a tan temprana edad de ilustre bate con reminiscencias lockianas junto al resto, instalado siempre en su lírica nube inaccesible a los demás mortales. Como es muy difícil cambiar a las personas, José P. hoy sigue también en su lírica nube, que es como tiene que ser. Instalado en Madrid para cursar sus estudios de ingeniería agrícola y perpetrar en fecunda soledad sus primeros textos literarios bajo la severa y atenta mirada de Dostoyevsky y Kafka, Ramón Hernández irrumpe en el mundo editorial como un tsunami tras el éxito de Palabras en el Muro, una magistral y rompedora novela que asombró a la crítica de entonces. Reclutó lectores por miles e hizo de nuestro autor un personaje de gran impacto mediático, para sorpresa y satisfacción de sus muchos conocidos. El hijo de don Ángel pasó definitivamente a encarnarse en Ramón Hernández, novelista a la voz de ¿quién lo iba a decir? Angelito, escritor. Aquello acababa de empezar, y Ramón cuajó una intensa y fecunda actividad literaria, bien acompañado por el inefable y muy querido Ángel María de Herrera, dando a la imprenta títulos imprescindibles en la literatura española contemporánea. 24 novelas, que se dice pronto, hasta su reciente y apabullante Delirium. 4 premios, entre ellos el Hispanoamericano Vía de Madrid, y numerosas tesis doctorales sobre su obra en las universidades norteamericanas de Kansas, Nebraska, Colorado, Filadelfia y Cincinnati. Y aquí debo citar otra vez la gran labor y el inmenso y generoso apoyo de Luis González del Valle para la difusión de la obra de Ramón en Estados Unidos. Yo conocí a Ramón, y puedo decir la fecha, el 12 de diciembre de 1980, en los salones del Hotel Palace, con motivo del fallo del Premio Adonais de Poesía. Acudía en mi condición de escritor titubeante. Tras leer aquel verano Pido la muerte al rey, una novela que me dejó trastornado, literalmente. Fue Lucía quien atisbó al maestro entre canapés y colegas, jovial, todavía lejano, hasta que nuestro común amigo Eugenio Cobo, ¿tú de esto no te acuerdas? No te acuerdas. No, porque la mirada era, yo te miraba así y tú nos estabas... Pero hablamos de Eugenio sí. Aquel día Eugenio Cobo
que sabía de mi admiración por él, me tomó del brazo, como un padre complaciente que lleva a su hijo al cine por primera vez, diciéndome: anda, ven, que no muerde. Fue un encuentro intenso y breve, que Ramón aprovechó para decirme que había más canapés que escritores, y que agradecía mi elogio, pero que no era para mí. Me preguntó si yo también era escritor, y debí propinarle una respuesta feble y deslucida, pues rápidamente me recomendó la urgente lectura de cualquier novela de Dostoyevski. Y añadió: al que nunca encontraría en un sarao así, porque los escritores de raza, enfatizó mirándome a los ojos, yo estaba en un año, cambian los pinchos de tortilla por la soledad, que además de una buena amante es agradecida con quien la frecuenta. Recuerdo que no probé bocado aquella noche. Y aprovecho para decir que Ramón sigue siendo el mismo Ramón 35 años después. Un tipo exigente, con la obra en marcha de los suyos, y que a la voz de, y esto es terrible, no está mal, pero puedes hacerlo muchísimo mejor. Te apea de la autocomplacencia para ponerte en suerte. Pregunten para más detalles al bueno de Pepe Garresta, al fondo, junto a la puerta, a José Luis Fernández Hernán, que estrena jubiloso su jubilación, a Alberto Infante y tantos otros que hoy nos acompañan. Tenemos además una muy buena representación de juniors con nosotros, y a los que también lleva con la lengua fuera. Escritor de raza, a Ramón le gusta decir que escribe sus novelas en capas de cebolla, cuya receta es la siguiente: tómese un texto presuntamente terminado y, sin dejar que empiece su cochura, pluma en ristre, escríbase de nuevo, salvando de sus páginas lo estrictamente imprescindible. Repetir el proceso tantas veces como sea necesario, hasta cuajar una historia digna de ser contada o un poema con vocación de perdurar. Así redactó Ramón, con la inestimable ayuda de su incondicional María Jesús, obras tan esenciales en la literatura española como Curriculum Vitae, Eterna Memoria, que es un honor, de la que Ramón está muy satisfecho. Yo te he de decir alguna vez que consideras que es tu mejor novela. Eterna Memoria y Palabras en el Mundo. Dice el maestro William Faulkner lo siguiente: el mérito de una obra se mide, y esto Ramón lo sabe mejor que nadie, por los riesgos de fracaso que el autor afronta, entre lo efímero de su esfuerzo y la intención de ser perdurable. Ramón escribe siempre al borde del abismo. Lo ha hecho siempre que escribe una novela. Todas sus novelas están en el límite, y cuando ha recogido su poesía de la que ahora hablaré, ha vuelto a hacer lo mismo. El poema que he leído ahora lo demuestra. El ruido de las opiniones ajenas, los tibios halagos circunstanciales de colegas que viajan en el tren de la fresa con destino a ninguna parte, no han merecido jamás consideración alguna por este escritor indómito que tiene el coraje de seguir cuanto le dicta su historia. Ignorando que por tal recibió un homenaje, yo asistí a él, el de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, hace 5 años, que poemas suyos dieron lustre a muchas revistas, y que ya en 1984 editó, y lo compartimos con su inseparable buen amigo Ángel María Herrera, una antología de la poesía española. Ramón, poeta militante desde su más temprana edad, nos ofreció en ese libro, publicado en Valles del Carmen, que muchos habéis leído y que tenéis, 140 poemas desnudos de otro signo de puntuación que no sean las cejas admirativamente enarcadas del lector, en una muestra de juvenil talante creativo que le lleva a renunciar incluso a las mayúsculas, con poemas que vienen por orden alfabético, algo que yo no he visto nunca. Que es como decir que más que vienen van, cada uno por su cuenta y siempre a lo suyo, dejando que el lector barrunte si fueron escritos en su tercera juventud o en su primera vejez nunca asumida. De todo se nutre Ramón, con un rumor de fondo tenido por la muerte, el desamparo, el amor en sus más íntimas y dolorosas manifestaciones, y un existencialismo surrealista que trasciende el discurso banal, elevando el verso
a la condición de testimonio. Más de una vez hemos escuchado a Ramón decir que él no cree en los géneros. ¿Dónde termina un poema? ¿Dónde empieza una prosa poética? ¿Por qué una novela tiene que tener una estructura formal? ¿Hasta dónde llega una pieza teatral? Ramón Hernández, entonces, novelista que escribe poesía, en absoluto. Ramón es un escritor total que no admite el simple encasillamiento de un género concreto. Todas sus novelas tienen una respiración poética de altura, y en todas ellas habitan imágenes y metáforas que hacen de su texto un artefacto inclasificable y genial. Sus novelas son inclasificables y geniales, son artefactos. Pongo y abrevio un ejemplo esclarecedor, y voy a otra fecha concreta. El 10 de agosto de 2010, con motivo de una cena a 4 con su Santa María Jesús y no menos Santa Lucía, me permití a los postres la lectura de un largo poema, que no voy a leer, pero que termina así: la honda sabiduría de la indiferencia, mi ceniza y mi frío, mi coagulación y mi rigidez de mármol, mi segunda muerte, mi estanque de fuego, néctar interior de tu boca, premolar la saliva y la lengua, genital el pubis, los senos del coito, el seísmo del orgasmo. Soñé que ella me amaba. Cada verso llevaba en su margen izquierdo la página donde había sido encontrado, página 27, 34, 71, y llevaba el siguiente pie de página. Este poema está dentro del texto en prosa del Curriculum Vitae. Eran exclusivamente las palabras de Ramón. Magistral novela de Ramón Hernández, publicada por Ediciones Libertarias en 1993, en homenaje a su obra y sus innovadoras aportaciones a la literatura universal. Fue mi personal homenaje al maestro, y sé que di en el clavo, a juzgar por el brillo de sus ojos y el temblorcillo de su barba despeinada. Aquella noche, justo es decirlo, cayeron encadenados 3 gin tonics. Y eso que Ramón, cuando se pone a beber, solo pide agua. Y ahora llega Boomerang. Hoy llega Boomerang, su segunda entrega, y yo no me creo el subtítulo de Últimos poemas. Bien, del tirón, como los machotes. Termino. En estos tiempos en que ni están ni son todos los que son están, Ramón Hernández, desde su irreductible independencia, pertenece a la corta nómina de escritores comprometidos solo con la literatura. Por ella vive y de ella se alimenta. Hablo por todos cuando digo que además de nuestro cariño, tienes nuestra admiración y nuestro respeto.